Hablamos de educación y hablamos de una situación realmente que, bien lo charlábamos fuera de agenda, nos cambió la agenda, ¿no? Alejandro Castro Santander es director del Observatorio de la Convivencia Escolar de Argentinos por la Educación, y con él vamos a charlar. Buen día, Alejandro. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Un gusto. Un gusto. Bueno, a ver, con mucha preocupación seguíamos, íbamos a hablar de un informe interesante, como siempre, que han dado a conocer y que tiene que ver con el Acuerdo por la Educación, pero esto nos ha trastocado todo, ¿no? ¿Cuál es la visión, justamente como director de este área de Argentinos por la Educación, de este tema? Igual te hago una aclaración, ¿eh? El Observatorio de la Convivencia Escolar es de la Universidad Católica Argentina. Yo además soy referente de Argentinos por la Educación, ¿no? Mm, Sobre temas, pero hemos hecho informes. Bueno, esto es interesante porque hemos hecho informes juntos con respecto tanto a las pruebas PISA como a las pruebas ERCE de la UNESCO o las mismas pruebas Aprender en cuestiones de convivencia, ¿no? ujú, Midiendo qué es lo que dicen los estudiantes en estas pruebas, porque siempre hay un cuadernillo. Afortunadamente no se mide esto, porque siempre hemos medido lengua, matemática y alguna otra área, pero bueno, desde hace ya bastante se incluyen cuadernillos que miden esto, ¿no? Por ujú, ejemplo, para poner un poco a la audiencia al tanto de la magnitud a veces de los climas que se viven en las escuelas. ujú, Eh, por ejemplo, el que se aplica en las pruebas Aprender para, en este caso, respondieron los estudiantes del último año de secundario. Bueno, hay un 75% hablaba o mencionaba que sufría discriminación por cuestiones de aspecto físico, por ujú, ejemplo. Si uno ve las declaraciones de alguna de las compañeras de esta niña, dice que uno de los temas por la que se burlaban, ¿no?, los compañeros tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver con, por un lado, la forma en que hablaba, ¿no? ujú. Y por otro lado, todo lo que llamamos los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Por ejemplo, el vello, ¿no? Me imagino que habrá sido en la cara, ¿no? Por ejemplo. Ajá, sí. Esto lo mencionaba una compañera, ¿no? Y ella misma, esa compañera que relataba esto, decía, y a mí también me hacen bullying porque soy gordita, ¿no? Ujú, Por ponerlo sí, como un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de niñas de 14, 15 años. sí. Y en el caso de la primaria igual, ¿no? 6 de cada 10 estudiantes de sexto grado de la primaria dijeron que sufrían agresiones y 4 de cada 10 sufría discriminación. Sí. ¿De qué estamos hablando? De climas que no son los ideales, donde no podemos hablar de bienestar generalizado. Y un detalle que a nosotros sí nos preocupó, porque es un indicador importante, es esto de, después de ver estas cifras, ¿no?, que son altas, Ujú, más del 90% decía que la escuela era un lugar donde se sentían bien. Entonces, bueno, esta paradoja te lleva a pensar a esto que yo decía que no queríamos que pasara, que es la naturalización también, claro. ¿no?, de los hechos de violencia, donde parece que fuera normal, ¿no? No forma parte, digamos, de la cultura de la escuela vivir este tipo de situaciones, y en esta normalización pasa otra cosa, tiene otro efecto. Ujú, Lo que se normaliza no se ve y después es muy difícil actuar, ¿no? Reconocer indicadores, porque todo el mundo preguntó qué pasó que la escuela no vio esto, y bueno, pasa, lamentablemente pasa. Algunas escuelas, me consta, ¿no?, que están muy ocupadas de estos temas, se les pasa también, ¿no? Las mejores se les pasa. ujú. Y hay otras, bueno, que sí, hay descuido, y el tema de la convivencia no es un tema que se trata con frecuencia. Es un tema, si se quiere, mixto, quizá, ¿no? A ver, los chicos se educan en casa y van a la escuela a aprender. Y quizá la falla principal nace en los hogares, ¿no? Mira, estás planteando algo que es muy importante, y si uno mira estas prioridades, ¿no?, de las que tendríamos que hablar, estas 10 prioridades, ¿no?, que se monitorean a partir de los acuerdos que se hicieron por la educación, hay algo que no va a haber, ¿no? Y sí lo va a haber en otros países, que es el tema justamente de la convivencia en general y
contrato, si querés, socioeducativo, socioformativo entre la escuela y la familia. No, la familia está muy desdibujada, no entra directamente en las prioridades, es como que las queremos tener lejos, digamos, a la familia, y es estratégico, no hay que verlo desde lo romántico, ¿no? Sino desde lo estratégico. ¿Por qué suena romántico? Por esto de que la familia es la primera escuela, decimos, ¿no? Pero es escuela de principios, justamente de respeto, tolerancia, resolución de conflictos, que si lo trabajamos temprano, tenemos resultados, eso está comprobado. Nosotros insistimos en lo que llamamos una superposición de esferas. O sea, la colaboración de la familia y la escuela termina creando un ecosistema que potencia justamente la buena conducta y el aprendizaje. O sea, hay estudios, pero que podríamos estar, no sé, semanas hablando de la cantidad de estudios que relacionan lo que va a pasar en la escuela con lo que pasa en la familia, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos quedarnos con bullying, que es un tema todavía no resuelto, ¿no? En este caso de esta escuela de La Paz, ¿no? Allá en el sur de Mendoza. El 70% de los casos de bullying generalmente están asociados a entornos familiares disfuncionales, ¿no? Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque desde el marco teórico insistimos mucho en esto de que la violencia en general es una conducta aprendida. A ver, primariamente a dónde se puede llegar a aprender, y en la casa, lamentablemente, ¿no? Sí. Entonces en la casa yo puedo aprender lo mejor o lo peor. Entonces la familia tiene una función estratégica, porque nosotros, a ver, me pongo del lado de la educación, del lado de la escuela, acompañamos. O sea, nuestra tarea es subsidiaria, complementaria. Los primeros educadores, y lo que más va a impactar a lo largo de la vida, es lo que han recibido en la casa. Y además, seamos también sinceros, ¿cuánto tiempo están los chicos en la escuela y cuántas horas tiene un día, ¿no? Entonces, Alejandro, de alguna manera, quizá esta es la muestra más palmaria de lo que nace en el hogar y detona en la escuela, porque, a ver, debería haber habido un cuidado especial en la casa de esta chiquita, porque había un arma. Y eso tiene que ser algo todavía mucho más sensible en el resguardo, pero terminó detonando en la escuela, lamentablemente. Claro, fue la forma, digamos, así como los chicos, a ver, sobre todo los varones, se trompean cuando tienen un problema, las chicas, bueno, también lo resuelven a veces de esa forma, ¿no? Pero cada uno mal resuelve las diferencias, los conflictos que tienen. ¿Qué pasa cuando hay la posibilidad de disponer de un arma, ¿no? Y en este caso, que todo se dirige por el tiempo que está esta chiquita atendida, ¿no? Por profesionales, había un problema, y por algunas declaraciones, ¿no? De las compañeras, evidentemente hay algo relacionado con salud mental para tratar con más detalle. Sin dudas, sin dudas. Porque, a ver, también es fácil caerle a la escuela, caerle al docente, y creo que es algo mucho más complejo que tenemos que entender. Sí, y la formación de los docentes es muy importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver el reconocimiento de indicadores. O sea, no nos quedemos solamente con este hecho, bueno, de violencia armada, ¿no? Digamos, en la escuela. Miremos todo lo que hace al abuso y al maltrato, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando de muchas veces que viene desde la casa, ¿no? Porque esto a veces cuesta digerirlo, ¿no? Pero siempre, o por lo menos en las últimas décadas, insistimos que la casa puede venir lo mejor y a veces lo peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen, hay profesionales de la educación que se han preocupado en esto, ¿no? De reconocer indicadores, y aparecen estos casos, ¿no? De abuso y maltrato, en donde hay que, y esto es algo para todos los docentes, ¿no? La sola sospecha lleva a la denuncia, ¿no? Amerita la denuncia, aunque se equivoque el docente. Esto está resguardado totalmente, ¿no? Equivocarse está resguardado totalmente por la ley. Pero hay que estar muy atentos, porque tenemos desde las escuelas la función del cuidado, y bueno, y necesitamos, a ver, no solamente eso, ¿no? También tener cuidado cómo lo manejamos dentro de la escuela, todo lo que hace a la selección de personal, ¿no? Siempre aparece cada tanto estos casos, ¿no? De
de presunto abuso por algún personal dentro de una institución educativa, que dicho sea de paso, la mayoría termina no siendo cierto, ¿no? Esto Sí. también hay que plantearlo. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, muchas insistencias con respecto a tener un ombudsman, ¿no? Un defensor del docente, pasaba justamente por este tema, ¿no? De la cantidad de denuncias que había de que algún personal, ¿no? Fuera docente u otro, en la escuela había abusado y luego terminaba absolutamente en nada, y bueno, ni que hablar de algunos casos donde se terminó descubriendo que por ahí el abuso venía de dentro del ámbito familiar. Tal cual. Aprovechemos también, Alejandro, a ver, hay un trabajo interesante, ¿no? Que tiene que ver con los temas pendientes en educación. Sí, las prioridades fueron, en su momento fueron muy claras, ¿no? 10 prioridades que analizaron todos los, digamos, los desafíos, ¿no? No lo vemos como problema. Los desafíos que había en la educación se empezó por el tema de la cobertura de la sala de 3 años, ¿no? De 4 y de 5, bueno, y ahí se vio que esta promesa, ¿no? De sala de 3 estaba floja, no llegaba al 54%, sí mejor, ¿no? Sala de 4 y de 5, que estábamos 91% en sala de 4 y 97% en sala de 5, y la meta, porque esto es lo que se ha pensado, a ver cómo llegamos al 2030, es que estas 3 salas, 3, 4 y 5, sean cubiertas en un 100%, ¿no? Esto fue lo primero en que se insistió. Y bueno, y después el resto tenía que ver con el tema de la alfabetización en la primaria, este indicador muy fuerte, ¿no? Que ya había aparecido también en el año pasado, de que prácticamente 1 de cada 2 chicos de tercer grado no lograba desarrollar, ¿no? Las competencias de lectura que se esperan, ¿no? Para ese nivel. Así que la meta habla de sí lograrlo en un 85%, ¿no? Lograr el dominio lector, ¿no? En los chicos para el año 2030. El tema de cómo acompañar en el nivel secundario, ¿no? Para lograr la terminalidad, o sea, que los chicos no abandonen. Afortunadamente ha ido bajando Eso es el muy bueno. abandono escolar, sí, ha ido bajando, y bueno, lo que se espera es también, la meta es llevarlo a 0, ¿no? Directamente, no perder a ninguno, ¿no? El tema de, bueno, ahí en la prioridad 4 quedó como una deuda, ¿no? En este tema del fortalecimiento del gobierno de educación, o sea, esta relación que se debe establecer entre las provincias, ¿no? y la nación, esto quedó en el indicador nada más, no están establecidas metas educativas a futuro, ¿no? Esto no hubo consenso, digamos. Esto es un problema, ¿no? Una falta de diálogo en estos temas que son tan importantes. Es que, Ahí Alejandro, estos informes deben entenderse como una herramienta, no como una forma de culpar al sistema educativo. Exacto. Lo que va indicando son digamos, el camino que hay que realizar para ir mejorando, ¿no? Porque esta es la idea, en definitiva. Esto, lo que se está haciendo ahora, después de un año, es monitorear justamente qué pasó con eso que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Esta es la idea, y mostrar un poco, a veces también, en algunos lugares, porque esto es muy desigual, en algunos lugares la inacción, ¿no? Donde se han priorizado por ahí otros temas y la educación sigue quedando ahí relegado, y parece que fuera solamente un tema, que ya es demasiado, ¿no? Pero solamente un tema salarial, ¿no? Cuando se discute. Sí, es triste el índice, Alejandro, respecto a la situación docente, ¿no? Porque estar 31º entre el 35 es doloroso. Exacto, ¿no? Otro de los temas, ¿no? Cuando se evalúa todo lo que es este estudio que se hace a través del índice global del estatus docente, la posición, ¿no? De los docentes están, como bien decís, ¿no? La posición 31 de 35 países. Así que la idea, ¿cuál es la meta? Mejorar justamente la valoración social, es lo que generalmente llamamos también la autoridad, ¿no? Pedagógica, la autoridad docente, y fortalecer los mecanismos de formación, ¿no? Y desarrollo de la profesión. Ahí hay un tema siempre preocupante, ¿no? El tema de la inversión, que es la prioridad 5,
pero ¿por qué? Por lo significativo de la reducción, ¿no? A ver, el indicador, ¿qué es lo que muestra? Que la inversión, fíjate que no está como actualizado, porque si fuera actualizado sería mucho más preocupante, ¿no? Y llevaría a debatir más el tema todavía, porque habla hasta de 2023, ¿no? En donde, bueno, la inversión estuvo ahí en el 5,4% del Producto Bruto Interno, que pide UNESCO y que dice la Ley Nacional de la Educación, 6%. Sí. Hablan del 6%, pero ¿qué pasó? En el 2024, que es lo que está faltando, ¿no? Acá en el indicador, bajó a 0,91 del Producto Bruto Interno, o sea que bajó un 40%, Claro. y para el 2025 ya se hablaba de 0,88 del Producto Bruto Interno. O sea, lamentablemente estamos hablando de cifras muy bajas que van a impactar, más allá que se diga vamos a hacer un uso eficiente, digamos, del recurso. Es muy pobre, es muy bajo, y si hay algo que uno insiste mucho, ¿no? Que queda también como estas utopías, ¿no? Esta mirada romántica de la que hablamos a veces que le metemos a la educación. El presupuesto de educación se tendría que blindar, o sea, no solamente no se tendría que tocar, sino que tendría que siempre pensarse en aumentarlo, en mejorarlo, ¿no? Lo que Junto pasa, con el buen uso, ¿no? Del recurso, ¿sí? lo que pasa, Alejandro, que lamentablemente, a pesar de lo que declama el político, siguen considerando un gasto y no una inversión a la educación. Exacto, es así como vos decís. Fíjate que, a ver, cuando se hizo corregime si me equivoco el término, ¿no? Pero el Pacto de Mayo creo que fue Sí, el nombre, ¿no? Que sí, se le puso, que no fue en mayo, ¿no? Al final no fue en mayo. sí. Se habían olvidado de la educación. O sea, se hablaba de todo menos de la educación, que hubo reclamo de muchísimas organizaciones y bueno, y aprovechando que no había salido en mayo, se hicieron correcciones, ¿no? Pero hasta eso, ¿no? No lo consideramos. ¿Y por qué? Porque se están atendiendo siempre urgencias, ¿no? Y se entiende perfectamente, pero la educación es estratégica porque está metida absolutamente, no en esto, por ahí insistimos mucho en el futuro, no, presente y futuro, ¿no? Las dos cosas. Y bueno, los países que salieron justamente de sus dificultades, sus grandes dificultades, caso por ejemplo de Singapur, hoy primera educación del mundo, eran países pobres. ¿Y por qué cambiaron? Porque apostaron a la educación. La misma Finlandia, cuando uno hacía la mirada europea con respecto a cómo estaba, era un país pobre y apostó a la educación y luego se convirtió en ejemplo, ¿no? Primero de Europa y bueno, y también compitiendo con el resto de los países, y así podríamos seguir, Corea del Sur, Lo que pasa que que son salieron, países, ¿no? son países, Alejandro, que abandonaron el lema de que un pueblo sin cultura es más fácil de gobernar. Claro, se tomaron en serio el tema, ¿no? El billete uno de los billetes eso me impactó mucho, ¿no? De Singapur, es un aula, ¿no? Es un aula con pizarrón, estudiantes y docentes, ¿no? Entonces, bueno, son temas, ¿no? Que necesitamos repensar para mejorar la educación, ¿no? Luego, bueno, está el tema de cómo se informa, con respecto a la situación de cada una de las jurisdicciones, cómo se va evaluando, cómo se comunica, este otro tema, ¿no? Comunicar bien, porque yo puedo tomar cualquier cifra, la puedo manipular no digo tocarla, ¿no? Sino manipularla para que suene bien, y en realidad es pobre, ¿no? Bueno, todo lo que hace a tiempo, ¿no? A cumplir con lo que se planifica, por ejemplo, en 2025 se planificaron 187 días de clase. Bueno, a ver, que necesitamos un sistema que registre también que esos días que se planificaron se cumplieron, ¿no? Como corresponde, que esto está faltando, ¿no? Es una mirada que falta. Y bueno, el tema de la mejora de la gestión, esto lo sabemos, ¿no? La tarea que tienen los equipos directivos, y también priorizar los contenidos que se insiste acá en un término que ya lo usamos mucho, ¿no? Priorizar los contenidos que son curricularmente y socialmente relevantes, ¿no?
Pero vuelvo a esto, ¿no? Hay un tema que parece esto cada loco con su tema, ¿no? Con el tema de la convivencia, pero sabemos perfectamente que los sistemas educativos exitosos en la base, para que se pueda cumplir, si querés, hasta gran parte de todas estas prioridades, necesitan tener un buen clima de convivencia, un buen clima social, escolar, porque está comprobadísimo, ¿no? Ya tenemos las cifras, ya lo decía en un estudio que hicimos justamente con Argentinos por la Educación, ahí tomamos las pruebas PISA 2019, cómo incidía esto directamente en la nota que se iban a sacar los chicos en la lengua y la matemática, ¿no? Por ejemplo, si había violencia física, podían rendir en matemática 41 puntos menos, ¿no? Que son 40 puntos para la OCDE, ¿no? Los autores de las pruebas PISA, es como haber perdido un ciclo lectivo, haber perdido un año de estudio. Entonces, esto para que se vea la magnitud, el impacto que tiene la convivencia en la vida en general de la escuela, pero particularmente de los chicos, ¿no? Hay tanto para hablar realmente. Alejandro, un abrazo grande, gracias por estos minutos. Un abrazo, que siga muy bien. Muchísimas gracias, apasionante. Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de Convivencia Escolar de la Universidad de Cuyo, como lo decía, y también referente de Argentinos por la Educación.